Esta es la lección número 11, si no llevo mal la cuenta, de nuestro estudio de escatología. Escatología significa el estudio de las últimas cosas o el estudio del fin. Y como he tratado de enfatizar durante toda esta enseñanza, no somos dogmáticos en esto. Sabemos que hay hermanos nuestros que difieren en ciertas posiciones con respecto a cosas de la venida de Cristo, pero nosotros damos la posición que consideramos que es más cercana a lo que la Sagrada Escritura enseña. Y hay otras cosas en las que sí somos dogmáticos. Por ejemplo, Jesucristo regresará. Y el que no cree que Jesucristo regresará se ha apartado de la fe cristiana. Pero nosotros creemos que Él volverá. Los invito a ir a la Sagrada Escritura, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2, voy a leer los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios nos ayude a entender su santa palabra y a exponer esto de una manera útil. La primera venida de Jesucristo, cuando Él vino a este mundo y nació, fue precedida también por apostasía. Si ustedes hacen un estudio de la historia, en esos siglos anteriores a la primera venida de Cristo, cuando uno de los reyes griegos, Epífanes IV, estuvo gobernando, hubo una gran apostasía en el pueblo de Dios. Y varias cosas incluía esto, pero básicamente esto: la gente que se unió a esta nueva manera de vivir dejó de observar el día de reposo, porque era algo que querían ellos imponer, quitar esa identificación del pueblo de Dios. Lo otro que también hicieron fue profanar en aquel momento el templo de Dios, ofreciendo ese rey pagano un sacrificio de un cerdo en el templo de Jehová. Y esas cosas sucedieron esos siglos antes de la venida de Cristo. Nos prefiguraban que también antes de la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria ocurrirá este tiempo de apostasía. Es decir, si entendemos la apostasía, siempre ha estado, siempre ha ocurrido, entendiendo que es ese deslizarse, ese desviarse del camino. Ahora, existe la apostasía temporal y pasajera que todo ser humano ha experimentado, y existe la apostasía, ese desviarse definitivamente, con lo cual se demuestra que esas personas no tenían verdadera fe. Porque lo que sí debemos ser enfáticos es: una verdadera oveja de Cristo nunca se perderá. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es una oveja de Cristo de verdad, esto es cierto para usted. Si su fe no es verdadera, usted podrá desviarse o claudicar o retroceder. Pero bueno, eso quería aclarar antes de continuar. Bueno, la Biblia nos dice aquí que vendría no apostasía, sino la apostasía. Una cierta apostasía
particular, ya habíamos leído en las profecías de Daniel, y voy a volver a leerlo para que vean lo que vio Daniel, que corresponde, según nosotros entendemos, al mismo hombre de pecado del cual nos habla el apóstol Pablo, y que veremos que el apóstol Juan lo llama el anticristo. En Daniel capítulo 7, en el versículo 8 dice así. Recuerdan que habíamos visto la visión de las 4 bestias, y esta es una segunda etapa en la 4ª bestia. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo decía: asimismo, él está indagando del significado de esa visión. Asimismo, vean que en el versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y oigan este versículo 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Nosotros vemos aquí que se habla de algo que necesita ser interpretado. Una bestia de la cual estuvimos hablando, que era el Imperio Romano, pero hay algo más unido a eso que el mismo Daniel necesitaba saber. Bueno, quisiera primero leer el otro versículo que nosotros consideramos que está asociado a esto, y es en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Luego en el capítulo 4, versículo 3 nos dice una información más: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos el dato primero de que los últimos tiempos o los postreros tiempos empiezan con el retorno de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. Desde eso en adelante son los últimos tiempos. Es que a veces esa frase, últimos tiempos, la gente cree que son los últimos 10 años de existencia del mundo, o 100 años, pero no, llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Y en Hebreos 1 leemos igual: en estos postreros tiempos, dice él, Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, aquí en Juan, quiero decirles, hermanos, no vamos a profundizar todo lo que yo pudiera ahora, porque recuerden que tenemos pendiente iniciar un estudio expositivo del Apocalipsis. Entonces ahí tomaremos más tiempo, pero estamos viendo señales antes de la venida de Cristo. Entonces vemos que este poder que se va a levantar, o que ya se levantó en un sentido, porque aquí lo leímos, ya está, pero manifiesto de otra manera, indica que ese cuerno, dice que tenía ojos de hombre, significa que él tiene discernimiento y astucia. Eso es lo que pudiéramos interpretar. Y luego leemos que él hablaba grandes palabras. Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 vemos algo similar sobre una bestia, y se usa un lenguaje muy muy similar. Apocalipsis 13:7 dice, vamos a ver desde dónde podemos leer bien.
Versículo 5, 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si han podido seguirme en la lectura, ustedes ven la similitud del lenguaje del apóstol Juan en Apocalipsis con lo que leímos en Daniel. Entonces, sus grandes palabras de blasfemia son contra la doctrina de la verdad, decretos de persecución que podremos constatar en la misma historia. Y quiero poner ante ustedes la posición protestante tradicional, que ahora yo sé que no es popular, pero si queremos estudiar el tema tenemos que ser honestos. Esta que yo les voy a dar es la posición protestante tradicional por siglos, que últimamente se ha abandonado. Y se refiere a la institución del papado. El Papa es el gobernante de la Iglesia Católica Romana, la institución cristiana, digamos, en un sentido nominal, más grande del mundo. Y este gobernante de la Iglesia Católica Romana es honrado por gobernantes del mundo. De hecho, su silla es llamada el trono del Papa. Y su coronación, la cual espero que han visto algo en las noticias de lo reciente, su coronación es la más pomposa de todas las coronaciones que hay en el mundo. Nosotros no podemos ser ciegos a esa realidad. Ahora, el papado como lo conocemos hoy no era conocido así en la antigüedad. Existían 5 patriarcados en la iglesia antigua: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Eran las 5 ciudades más importantes. Estamos hablando después que el cristianismo dejó de ser perseguido. Sabemos que los primeros siglos el cristianismo fue terriblemente perseguido. Los cristianos eran echados a las fieras, quemados, decapitados, todo eso. Pero cuando por la gracia de Dios aquel emperador Constantino abraza la fe cristiana, si lo haya hecho de verdad o no, no nos corresponde a nosotros, pero eso usó Dios para levantar el cristianismo y se esparció muchísimo. Después de eso fue que llegó a haber estas cinco ciudades principales, y los que las gobernaban se les llamaba patriarcas. Pero vean qué interesante. Gregorio Magno, que es uno de los que la Iglesia Católica considera uno de sus papas, porque ellos consideran que el papa es el sucesor de Pedro, el apóstol, y que hay una línea ininterrumpida de papas. Ahora, esto es muy cuestionable. Uno puede afirmar cosas, pero probarlas. Nosotros tenemos una epístola en la Biblia que se llama la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es decir, sabemos que había una iglesia cristiana en Roma. Pero qué extraño que ustedes leen en el capítulo 16 de Roma, de la carta a los romanos, y es precisamente la epístola en el que él toma más tiempo para hablar. Son, ¿cuántos versículos? 4 versículos. Saluden a Timoteo, saluden a Jasón, a Lucio, a Sosípater, saluden a Tercio, saluden a nombres, y no aparece el de Pedro. Lo lógico sería, si de verdad Pedro hubiera sido obispo de Roma, que se le mandara también un saludo a él. Ni siquiera se menciona. No creemos que Pedro haya sido, o no dice por lo menos la Biblia, que haya sido obispo de Roma. Sí, claro que el apóstol Pedro tenía un puesto de liderazgo entre los 12, eso es indiscutible. Pero oigan entonces lo que les digo de Gregorio Magno, que en el siglo VI afirmó esto, y esto está registrado en los anales de la historia cristiana. Afirmó que ninguno de los 5 patriarcas podía reivindicar
tan arrogante título como decirse patriarca ecuménico o universal, o ser líder espiritual de todos los cristianos. Y que cualquiera que se llame sacerdote universal o que desee ese título es por su orgullo el precursor del anticristo. ¿Quién lo dijo? Gregorio Magno, uno de los papas de la Iglesia Católica Romana. Los valdenses fueron creyentes que levantaron su voz en la Edad Media. Por allá del siglo XII y XIII había un grupo de personas que querían volver al cristianismo bíblico. Y lo primero que ellos hicieron fue ratificar que ellos eran ortodoxos, es decir, creemos la doctrina cristiana histórica. Y ellos dicen y recitan el credo apostólico. Pero negamos, dicen ellos en su confesión, el purgatorio imaginario del anticristo. ¿Por qué les digo esto? Vean que esa noción del papado como anticristo está desde la Edad Media. John Wycliffe del siglo XIV, Juan Hus del siglo XIV, Savonarola del siglo XV, todos ellos habiendo sido sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, todos ellos, tanto Wycliffe como Juan Hus en Bohemia. John Wycliffe fue en Inglaterra, John Hus en Bohemia, Savonarola en Italia. Todos estos sacerdotes que por su estudio de las Sagradas Escrituras llegan a las mismas convicciones, todos estando en diferentes partes. Y ellos todos dijeron, el papado es el anticristo. Los líderes de la Reforma Protestante, Martín Lutero en el siglo XVI y Juan Calvino, Thomas Cranmer en el siglo XVI, John Knox en Escocia, todos calificaron ese sistema de gobierno mundial del cristianismo como anticristiano. Y en los siglos posteriores otros hombres, muchos de ellos ustedes los habrán escuchado por lo menos citar, Matthew Henry, Patrick Fairbairn, Charles Spurgeon, todos afirmaron que consideraban a la institución del papado como el anticristo. Y esto quedó plasmado en las confesiones de fe protestantes del siglo XVI. La segunda confesión helvética de 1536, los artículos de Esmalcalda en 1537, los artículos los artículos de fe de los irlandeses en 1615, la Confesión de Fe de Westminster en 1647, la Declaración de Fe de Saboya en 1658 y la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, a la que nosotros como iglesia nos suscribimos. Ahora, lo que nunca se imaginaron estos hermanos nuestros del pasado, cuando hablaron de apostasía y de anticristo, es que eso mismo ocurriría dentro de las filas del protestantismo. Porque 500 años después, muchos de los descendientes de aquellos hombres que pelearon por volver a la Biblia, se espantarían de ver lo que las iglesias evangélicas de hoy en día creen y practican. Así que la apostasía no era solo el catolicismo romano, sino que es mucho más amplio. Aunque, como les digo y veremos, cumple todo lo que se necesita para llamarle anticristo. Lo primero que tenemos que entender, habiendo leído Segunda Tesalonicenses 2, que ya lo habíamos dicho en otro momento, pero ¿qué es el templo de Dios? ¿Entendemos eso? Si no vamos a la Biblia y a estudiarla minuciosamente, creeremos que el templo de Dios se refiere a aquel templo que fue destruido, un templo físico que se erigió en Jerusalén. Y entonces por eso algunos están esperando una reconstrucción de templo. Pero si nosotros vamos a la Sagrada Escritura y nos regimos por ella, vemos que hay un cambio después de la muerte de Cristo y del rompimiento del velo, porque en la crucifixión de Cristo se rompió el velo del templo. Y siempre que digo esto aclaro, el velo no era un velito, una telita, era una cortina gruesísima que Dios con su poder rasgó de arriba abajo.
dándonos a entender que ahora había entrada al lugar santísimo por la sangre derramada de Jesús. 1 Corintios 3:17 dice así: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vosotros, iglesia de Dios, verdaderos creyentes que han puesto su confianza únicamente en el Hijo de Dios Jesucristo y en la sangre derramada en el Calvario, que siguen a Cristo, que esperan a Cristo, vosotros sois el templo de Dios. Y en 2 Corintios 6:16 lo vuelve a decir el apóstol: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vean que aquí el apóstol está haciendo esa comparación. El templo de Dios, consagrado al Dios verdadero, a Jehová, era impensable que tuviera ídolos, pero llegó a tener, imagínense. Si ustedes leen los libros de los reyes, la gran apostasía que hubo en Israel, había ídolos en el templo de Dios y eso era impensable, pero llegó a suceder. Ahora está haciendo una comparación entre ese templo físico y lo que llegó a pasar ahí y el templo de Dios, que es la iglesia, y lo que ha llegado a pasar con la introducción de ídolos en el cristianismo. Al decir esto, yo quisiera aclarar esto y pónganme mucha atención, por favor. No estamos diciendo ni quiere decir que todos los que pertenecen a la Iglesia Católica Romana no sean cristianos. En aquel Israel apóstata, le decíamos apóstata porque se desvió, ya no adoraban en Jerusalén. El reino de Israel se había dividido, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y los reyes del norte hicieron ídolos para que los creyentes fueran a adorar a un becerro o en Dan o en Betel. Y uno dice, ¿qué es esta locura? El pueblo de Dios inclinándose a ídolos. ¡Qué espantoso! Bueno, mis hermanos, aún en esas condiciones, a Israel se le seguía llamando pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque siempre hay un remanente fiel, unos pocos. Y ellos tuvieron profetas que les hablaron. Elías era profeta de las tribus del norte. Profeta al punto que él llegó a sentirse, estoy solo. Lean la historia de Elías. Cuando él se esconde en una cueva huyendo de una malvada reina, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y él dice lo que pasó. Derribaron tus altares, mataron a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le responde Dios? Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Bueno, lo mismo quiero decirles aquí. Yo personalmente les puedo decir que he conocido personas, pocas, pero he conocido, que son de la Iglesia Católica Romana y que su fe y conducta es mejor que la de muchos evangélicos. Entonces no estamos hablando en contra de los que pertenecen, estamos hablando y exponiendo al papado como institución anticristiana. El papado y esa línea de reyes realmente, porque eso es lo que han sido. Ahora bien, yo sé que esto lleva mucho tiempo, hermanos, pero es cuestión de estudiar más detalladamente cómo se cumplieron en el surgimiento del papado ciertas cosas. Ustedes escucharon ahí que delante de ese pequeño cuerno cayeron 3. Bueno, hubo un momento en que los reyes francos le dieron el poder al Papa como si él fuera un rey. Y para esto cayeron 3 ciudades italianas. No es
creo yo, una coincidencia. Ahora bien, lo terrible que tenemos aquí es esto. Esas palabras de blasfemia y eso que oímos se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Si nosotros lo interpretamos literalmente con un templo físico, entonces sí, estaríamos esperando la construcción de un templo. Pero si entendemos que el templo de Dios es la iglesia, es ese señorío de este gobernante humano sobre la iglesia de Dios, tanto que el Papa es llamado cabeza de la iglesia de Jesucristo. Y para nosotros eso es una blasfemia. Pero no solo eso. Quisiera hacerlos meditar en 3 títulos que tiene el obispo de Roma, le llamaría yo. El primero de ellos es que él es llamado el Santo Padre. Y entonces pensemos, ¿quién tiene tal título en la Sagrada Escritura? Santo Padre. Solo Dios el Padre. Y él es llamado también sumo pontífice. La palabra pontífice es sacerdote y viene de una raíz que indica un puente. Él es el puente entre Dios y los hombres. Los que leen la Biblia, ¿a qué les suena eso? Al Hijo de Dios, Jesucristo. Está diciendo que Él es el sumo pontífice. Ese es un título del Hijo de Dios. Pero aún más, el papado afirma que el obispo de Roma es vicario de Cristo. La palabra vicario significa representante. Y nosotros leemos en los evangelios que ese representante que iba a ser enviado, que llegó un día de Pentecostés, es el Espíritu Santo y nada más Él. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué es tan grave? Porque el Papa se está atribuyendo 3 títulos que corresponden a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando vino todo ese revuelta que fue el siglo XVI con la Reforma Protestante, de la cual nosotros somos herederos, y espero que el Señor nos haga fieles herederos, porque de lo que se trató la Reforma Protestante es de esto: volver a las Sagradas Escrituras. Tenían un cristianismo que tenía de todo, y partecitas bíblicas, sí, pero se había alejado de este libro y añadido muchas cosas que no corresponden con este libro de Dios. Bueno, si nosotros somos fieles a este principio, somos entonces bien llamados protestantes. Si no, no lo somos. Y hoy en día realmente, con dolor lo digo, muchas iglesias evangélicas no protestan nada. Parece que no tienen de qué protestar. Hoy en día esta misma enseñanza, que yo sé que si no la hago de la manera apropiada pudiera lastimar a algunos, y no es mi intención, pero protesto ante algo que no es la verdad. ¿Y cómo protesto? Predicando la verdad. Hay solo uno que es cabeza de la iglesia, Jesucristo. Hay un solo camino a Dios, es su Hijo Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Pero si eso nos trae problemas, deberíamos decir que así sea. Pero la cobardía de hoy en día es no decir nada que nos pueda traer el rechazo de la sociedad. Y eso es un cristianismo acomodado, el que tenía la mayoría de Israel. Pero yo confío que así como Dios le dijo a Elías, yo me he reservado 7,000. Que Dios tenga, y veremos después lo que significan los números en la Biblia. No son 7,000 así, hay un representante. Ese es un número perfecto de creyentes que permanecerá hasta el fin. Y como también leímos ahí, el reinado del anticristo es temporal. Gloria a Dios que un día terminará. Y tenemos que estar, eso sí, preparados para esa época en la cual dice ahí, hacia guerra con los santos. Ya la hizo en el pasado terriblemente.
Estudien la cantidad de personas que murieron por causa del Evangelio. Uno simplemente por tratar de traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y así. Bueno, preparémonos, porque el futuro puede traer cosas similares. Después de aquella época de reforma, en el siglo XVI, la Iglesia Católica convoca un concilio, se llama el Concilio de Trento, en el que ellos tienen que volver a estudiar todo y reafirmar qué es lo que la Iglesia Católica cree, en contraposición de lo que los protestantes estaban ahora predicando. Y en particular, hay muchas cosas interesantes ahí de leer y bien impresionantes, pero hay una que nos debe importar mucho, porque ellos lanzaron una serie de anatemas. Anatemas significa maldiciones, pero más que eso significa el que caiga dentro de esta anatema está condenado. Y el Concilio de Trento afirmó que la salvación, que el que afirme, que diga que la salvación es solamente por medio de la fe, sea anatema. Entonces les pregunto a ustedes, cristianos, ¿qué piensan de un sistema de religión que lanza una anatema sobre aquellos que simplemente están diciendo lo que la Biblia dice, que el hombre solamente es salvo por medio de la fe en Jesucristo y que no puede colaborar con sus obras para su salvación? Ahora bien, ese concilio contiene todos esos documentos que hasta el día de hoy no han sido refutados. Perdón. En el año de 1870 se establece el dogma de la infalibilidad papal. En este año se establece el dogma, pero es una creencia que venía por siglos ya manifestándose, por siglos. Tener al obispo de Roma como autoridad infalible. Ahora voy a explicarles lo que significa la infalibilidad papal. Infalibilidad viene de infalible. Infalible significa que no puede equivocarse. Ahora, eso no significa que todo lo que diga el Papa es infalible, sino cuando habla ex cátedra. Y ex cátedra significa precisamente desde su silla, desde su trono. Cuando él habla con esa autoridad, según este dogma, él no puede equivocarse. Es infalible. Bien, tengamos eso presente cuando leemos lo que él decía, lo que hemos leído de El Cuerno Pequeño. Recientemente se dio la entronización, porque eso es lo que es, y así lo llaman ellos, la entronización de un nuevo papa para la Iglesia Católica. Pero yo siempre quiero añadir católica romana, porque la Iglesia Católica en sí no es esa. Católico significa universal, y Dios sí tiene una iglesia que es católica de verdad, universal, y está distribuida en todas partes del mundo. Y está compuesta por cristianos de iglesias muy diferentes y de diferentes nombres, verdaderos convertidos que han nacido de nuevo, que aman a Jesús, vuelvo a repetir, siguen a Jesús y esperan el retorno de Jesús. Esa es la iglesia. No es la que lleva un cierto nombre y un cierto título. Se identifica por su fe y por su práctica. Y por eso les digo que aún en esa institución hay creyentes verdaderos. Igual como podemos decir dentro de los evangélicos, iglesias en las que yo diría, eso no es una iglesia ya, eso es otra cosa, pero ya eso no es una iglesia. Porque se han desviado tantísimo, ha entrado cantidad de mundanalidad y de locuras que predican y herejías. Y sin embargo, ahí también, ahí tenemos por ahí, hermanos, gente que ama a Cristo, que sigue a Cristo y que espera a Jesucristo. Pero vean, en su entronización, el Papa, si alguien la puede ver o buscar, escuchen lo que él dice. Yo tomé tiempo para ello. En su discurso no exaltó a Cristo,
exaltó a María. No invitó a las almas a venir al Salvador. Los invitó a orar el Ave María. No oró ni siquiera el Padre Nuestro, que por lo menos está aquí en la Biblia. Oró el Ave María. Hermanos, el gran problema es que ese es el representante del cristianismo para todo el mundo. Ustedes pueden hacer investigación y todos los países que no sean cristianos, es decir, los de Occidente, los musulmanes, los budistas, los que son millones, la idea que ellos tienen de cristianismo es el Papa y la Iglesia Católica. Por eso es que es tan grave lo que estamos estudiando. Ahora bien, como les decía, todo esto es simplemente una introducción porque eventualmente veremos esto. La manera de interpretarlo, entonces, les digo, de los protestantes antiguos, es que el papado, con su línea de papas, es una línea de anticristos, precursores del gran anticristo. Miren, hermanos, esa institución ha tenido problemas tan terribles de corrupción que hubo un tiempo en que hubo hasta 3 papas. Uno en Francia, en Aviñón, y otro, nunca había salido de Italia el papa. Pero después, por ambiciones territoriales, políticas, llegó hasta ver un papa aquí, otro papa allá. Este excomunicó a este excomunicó al otro, entonces salió un tercer papa. Hermanos, a todas luces, ese gobierno no es el que Cristo dejó para su iglesia. Nosotros creemos que Dios dejó a la iglesia para ser gobernada por ancianos que son reconocidos por la misma iglesia. Ahora, para que entendamos bien las palabras del apóstol Pablo, dice, no vendrá sin que venga la apostasía. Entonces, como apostasía es un desviarse de la fe, o un negar la fe, o un deslizarse, no puede darse fuera del cristianismo. Debe ser de alguien cuya religión es el cristianismo. Es un sistema religioso, pero será anticristiano. Ahora, no de nombre, no es que vamos a decir estamos contra Cristo, no es así. Es que usted puede estar contra Cristo aunque de labios diga estar a favor de Cristo. Y eso es lo peligroso. Y anticristo tiene 2 significados. Contra Cristo, pero también significa en lugar de Cristo. Entonces, en un sentido ya vimos que Él se pone en lugar de Cristo. Y eso lo hace anticristo. Pero estar en contra de Cristo significaría estar en contra de su doctrina. Ahora, al haber estudiado esto, a mí siempre me gustan las aplicaciones personales. Porque es muy fácil, ya hoy vimos y hablamos mal del Papa y de los católicos romanos. ¿Y usted está a favor de Cristo o contra Él? Porque el Señor Jesucristo dijo así: el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que usted puede estar sentado aquí en una iglesia evangélica y estar del lado del anticristo. Piénselo bien. ¿Se ha rendido usted ante el Salvador? ¿Se ha arrepentido usted de vivir para usted mismo? De ser usted mismo su propio Dios, de hacer su voluntad. Porque aquel con quien Cristo trata responde como todos aquellos con los que Él trata. Se le aparece a Saulo de Tarso camino a Damasco, un hombre que perseguía a la iglesia por convicción, porque él creía que eso era lo que tenía que hacer. Y cuando Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Jesús responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. Y eso ha hecho el papado por siglos. Pero después de ese encuentro, ¿qué responde Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo quiero que después de esta instrucción breve que hemos tenido, usted le pueda decir a Jesús: Señor,
¿Qué quieres que haga? Porque no quiero estar del lado del anticristo. Y enfatizo, estar del lado del anticristo no es simplemente pertenecer o favorecer el papado. Usted puede estar del lado del anticristo si hace su propia voluntad, sigue su propio camino y no a Jesucristo. Vamos a tener un receso, que el Señor los bendiga.